Imagina un hombre que lo tenía todo: poder, respeto, victorias en el campo de batalla. Naamán, el comandante del ejército de Siria, era ese hombre. Cada vez que su nombre se mencionaba, inspiraba admiración en sus soldados y temor en sus enemigos. El propio rey confiaba ciegamente en el bajo su mando. Siria había alcanzado la gloria, pero detrás de esa brillante armadura, de esa postura de guerrero invencible, se escondía un secreto doloroso que ni toda su fama podía curar. Naamán sufría de lepra, una enfermedad que no solo devoraba su piel, sino también su alma. Por las noches, en la soledad de su habitación, se quitaba el casco y enfrentaba la verdad en el silencio. Miraba sus heridas, su piel rota, y sentía como la gloria del combate se desvanecía frente a un destino de sufrimiento y aislamiento. La grandeza militar no podía salvarlo de la desintegración de su propio cuerpo, pero la esperanza a veces llega de los lugares más inesperados. En su casa, servía una joven esclava, una muchacha israelita que había sido capturada en la guerra. Lejos de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía, ella mantenía algo intacto en su corazón, una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Día tras día, veía la angustia oculta de Naamán y la preocupación en los ojos de su esposa. Y un día, con la humildad de quien no posee nada, pero con la certeza de quien lo cree todo, se atrevió a hablar. Le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Esa simple frase, pronunciada por una joven esclava, fue como una semilla de esperanza en un desierto. Para un hombre desesperado como Naamán, cualquier posibilidad era un ancla. Decidió aferrarse a ella. Fue a ver al rey de Siria y le contó lo que la muchacha le había dicho. El rey, que valoraba a su general más que nadie, no dudó. Inmediatamente, preparó una carta para el rey de Israel y envió a Naamán con una caravana impresionante en oro, plata, ropas finas, soldados y caballos. Era un viaje de esperanza, una misión para salvar al héroe de la nación. Atravesaron desiertos y montañas. Durante el largo camino, Naamán seguramente luchaba en su interior, un campo de batalla muy diferente al que conocía. La duda se enfrentaba a la fe, el orgullo, a la desesperación. Finalmente, llegó al palacio del rey de Israel y le entregó la carta. La reacción del rey israelita fue de pánico total. Al leer la petición de sanar a un hombre de lepra, pensó que era una trampa, una excusa del poderoso rey de Siria para iniciar una guerra. En su desesperación, rasgó sus vestiduras y gritó: «¿Acaso soy yo Dios para dar vida o muerte y sanar a un hombre de su lepra?». La noticia del caos en el palacio llegó a oídos del profeta Eliseo. Con calma, envió un mensaje al rey: «No te preocupes, que venga a mí, y sabrá que hay un verdadero profeta en Israel». A Naamán, confundido por el drama diplomático, redirigió su imponente caravana hacia la humilde casa de Eliseo. Al llegar, se detuvo frente a la puerta, esperando un recibimiento digno de su rango. Imaginaba que el famoso profeta saldría, realizaría algún ritual solemne, invocaría a su Dios con grandes gestos, pero no pasó nada de eso. Eliseo ni siquiera salió a verlo, simplemente envió un mensajero con una orden directa. Y, para Naamán, insultan ve, y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne volverá a ser como antes, y quedarás limpio. A la sangre le hirvió de ira. Él, el gran general Naamán, había viajado desde tan lejos para ser tratado así por un sirviente, y la solución ¿era bañarse en un río lodoso? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? Gritó indignado. Humillado y furioso, dio media vuelta, dispuesto a marcharse y olvidar todo el asunto. Su orgullo estaba más herido que su piel. Pero en ese momento crítico, sus siervos se acercaron con sabiduría y calma. Lo conocían bien, respetaban su carácter, pero también entendían su dolor. Le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera pedido hacer alguna cosa grande y difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más, si solo te dice: lávate y quedarás limpio?». Esas palabras sencillas lograron lo que ningún ejército podría, atravesaron la coraza de su orgullo. Naamán guardó silencio. Por un instante, el guerrero acostumbrado a conquistar reinos, entendió que esta era su batalla más importante, una lucha contra sí mismo. Miró sus manos enfermas, su piel danada, y se dio cuenta de que no tenía nada que perder, y todo por ganar. Suspiró, y decidió obedecer. Descendió hacia el río Jordán, con sus soldados observando desde la orilla. El agua estaba fría y turbia, un reflejo de su propia humillación. Se sumergió una primera vez. Al salir, nada, su piel seguía igual. Se sumergió una segunda vez, nada. Tercera, cuarta, quinta, sexta vez. La duda comenzó a invadir su corazón. ¿Era todo una farsa? Pero recordó la fe de la joven esclava.
la palabra del profeta y el consejo de sus siervos. Respiró hondo y por 7ª vez se hundió completamente en las aguas del Jordán. Cuando emergió, algo increíble había sucedido. El aire pareció detenerse. Miró su piel. Donde antes había llagas y dolor, ahora había suavidad y vida. Donde había manchas y enfermedad, ahora había pureza. Su piel estaba completamente restaurada, limpia y sana, como la de un niño pequeño. Naamán, el poderoso comandante, se quedó sin palabras. Lágrimas rodaron por sus mejillas. El guerrero invencible se sintió pequeño y abrumado, comprendiendo que no había sido el río, sino el poder del Dios de Israel, quien lo había tocado. Lleno de una gratitud que nunca antes había sentido, regresó a la casa de Eliseo. Esta vez, el profeta salió a recibirlo. Naamán se inclinó profundamente, no como un general ante un súbdito, sino como un hombre agradecido ante el siervo de Dios. Ahora, reconozco, dijo con voz conmovida, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, a quien quiso ofrecerle todo el oro y la plata que había traído. Pero Eliseo lo rechazó. La gracia de Dios no se compra, le explicó. El milagro no tenía precio. Naamán, entonces, solo pidió llevarse un poco de tierra de Israel para construir un altar en su país, pues había tomado una decisión en él y a partir de ese día, serviría únicamente al Dios verdadero. El comandante regresó a Siria, pero no era el mismo hombre que se había ido. Su cuerpo estaba sanado, sí, pero la sanidad más profunda había ocurrido en su alma. Naamán, el gran guerrero, aprendió que el poder de Dios no se manifiesta en la grandeza humana, ni en rituales espectaculares, sino en la humildad, la fe y la simple obediencia. Descubrió que su victoria más grande no fue en un campo de batalla, sino en las humildes aguas de un río, donde venció a su peor enemigo, a su propio orgullo. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Hasta la próxima.